¿Qué tal? En el video de hoy vamos a realizar el balance de masa y energía y vamos a empezar con una torre de humidificación. Yo espero que a estas alturas ya hayan repasado las definiciones básicas de qué es una operación de humidificación y qué es una operación de deshumidificación. Y bueno, ¿en qué consiste estas operaciones? Vamos a empezar con establecer las consideraciones que nosotros debemos de hacer al momento de realizar el balance. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es derivado de la definición de estas operaciones de humidificación o deshumidificación, que nosotros debemos de tener un componente líquido puro que también debe de estar presente en la fase gaseosa en la forma de vapor. Y bueno, esto se deriva básicamente de la definición de estas dos operaciones. También debemos de tener igual que una fase gaseosa insoluble en la fase líquida, que igual se deriva de la definición que ya les puse en otras diapositivas. El balance lo vamos a hacer en contracorriente, no vamos a considerar alimentaciones en paralelo, solo alimentaciones en contracorriente. Se va a hacer el balance sin considerar reacción química y además solo vamos a considerar una entrada y una salida de gas y líquido, como ya lo hemos estado haciendo a lo largo del curso. Entonces, los equipos que se utilizan son los mismos, son torres empacadas, cambia un poco su diseño mecánico, pero en general son los mismos equipos. Entonces, nosotros debemos de establecer ciertas variables para realizar el balance de masa, que es lo primero que vamos a empezar a hacer. Entonces, vamos a empezar con el balance de masa. Y bueno, ya no vamos a plantear un balance global. Vamos a irnos directo a plantear un balance de componente que vamos a conocer como el componente A. Otra aclaración de aquí en adelante, nosotros siempre vamos a estar hablando de sistemas aire y agua, que son los más usados en la industria, aunque cabe aclarar que a pesar de que se llaman operaciones de humidificación y deshumidificación, estos conceptos que vamos a ver aquí se pueden aplicar para cualquier sistema que cumpla con la definición, donde exista una transferencia simultánea de masa y energía, que tengamos una fase líquida pura que esté presente en la fase gaseosa y que esa fase gaseosa sea inerte o insoluble. Entonces, para hacer este balance de masa, vamos a considerar flujos másicos a la entrada y a la salida para la fase líquida. En este caso de la fase líquida, no tiene ningún caso que nosotros hablemos de concentraciones o composiciones, porque dada la definición, nosotros debemos de tener un líquido puro. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de concentraciones. Para la fase gaseosa es otro asunto, ya que aquí nosotros tenemos un gas inerte que tiene cierta cantidad del componente A en forma de vapor. Entonces, aquí, aparte de hablar de flujos, nosotros tenemos que hablar de concentraciones. Y adicionalmente, en la fase gaseosa, ¿qué otro componente tenemos? Lo voy a poner en forma de gasto, ustedes ya lo deben de recordar, que es GS. Entonces, es GS, como su nombre lo indica, es inerte, por lo tanto, tiene el mismo valor tanto en la base como en el domo. Aquí también quiero aprovechar para comentarles que en estas operaciones de humidificación o deshumidificación o de enfriamiento de líquido, que también vamos a estar viendo muy a menudo, todos los balances y todo el manejo de los cálculos se hacen más.
Por lo tanto, no se les extrañe observar que, incluso ya ni se los voy a mencionar, que todas las variables de flujo, todos los coeficientes, todo, absolutamente todo, va a estar en más. Unidades de concentración, flujos, etcétera. Empecemos entonces con el balance. Primero vamos a identificar cuáles son las corrientes de entrada y salida. Para la fase líquida, ahí tenemos la entrada, esta sería la salida. Para la fase gaseosa, en uno estaría la entrada y en 2 estaría la salida. Una vez establecido eso, pues nosotros ya podemos hacer el balance. En estado estacionario, acuérdense que siempre consideramos el estado estacionario, donde podemos establecer que entradas es igual a salidas. Entonces, aquí tenemos las entradas, es igual a las salidas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a agrupar las variables del mismo flujo, de la misma fase, de tal forma que la diferencia que yo obtenga sea siempre positiva. Entonces, para una operación de humidificación, ¿qué significa, no? La humidificación significa que yo voy a estar aumentando la cantidad de humedad, la cantidad de vapor de agua en una corriente gaseosa que atraviesa una torre. Entonces, lo que entra en uno tiene que ser menor a lo que sale en dos, como lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Para que sea la diferencia positiva. ¿De dónde sale ese vapor de agua que aumenta aquí en la salida, en el domo de la columna? Obviamente sale de la parte que se evapora de la fase líquida. Entonces, 2 tiene que ser mayor que 1, tal como lo expresamos aquí. Ahora, como les comentaba al principio, el componente líquido es puro. Esta parte yo ya no lo puedo simplificar más, yo ya no lo puedo desglosar en ninguna otra componente, porque solo existe un componente. Entonces, lo único que me queda por hacer es desglosar esta parte de la fase gaseosa y como ya lo habíamos visto en partes anteriores del curso, me conviene trabajar en relaciones, dado que las ecuaciones que voy a obtener en relaciones me van a simplificar mucho el estudio de la operación unitaria. Entonces, yo pongo este GA2 y GA1 en función de relaciones y como tal, yo tengo que utilizar el gasto del inerte líquido, si recuerdan esa parte. Entonces, yo puedo establecer una ecuación de balance de masa muy similar a lo que se ve en absorción, donde la cantidad transferida es igual a la diferencia de la entrada y la salida de los flujos de la fase líquida, o en su caso, que esto es lo que se transfiere a la fase gaseosa, es igual a la diferencia de concentraciones multiplicado por Gs. Ahora bien, eso es todo lo que puedo hacer en el balance de masa. Pero la pregunta interesante es, ¿describe todo el fenómeno que está pasando adentro de esta torre? ¿Esta ecuación la describe? No, porque aquí no está tomando en cuenta la transferencia de energía. Entonces, yo, por lo tanto, también tengo que hacer un balance de energía para que yo tenga descrito todo el fenómeno que está ocurriendo en la torre. Antes de seguir con el balance de energía, me gustaría hacer una aclaración a esta altura, donde de aquí en adelante, siempre que hable de humidificación, va a ser el equivalente a hablar de una operación de enfriamiento de agua. Entonces, ¿por qué esto? ¿Se acuerdan en el material anterior que ya les había compartido? Eh, las torres se pueden clasificar de acuerdo a su uso, a su propósito. Entonces, en una torre de humidificación, ¿cuál es el propósito principal? Humidificar la fase gaseosa que está entrando. En una torre de enfriamiento, el objetivo de esa operación es enfriar la fase líquida que estamos alimentando. Y obvio, ¿cómo se va a dar ese enfriamiento? Por medio de la evaporación de agua
la temperatura del agua va a disminuir porque parte de la energía que contiene se va a transformar en calor latente, se va a evaporar el agua. ¿Y a dónde se va a ir esa agua evaporada? Ese vapor de agua, a la fase gaseosa. Entonces, estrictamente hablando, estas dos operaciones son lo mismo, lo único que cambia es el objetivo de las mismas. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos empezar con el balance de energía. Antes de empezar entonces con el balance, me gustaría hacer dos consideraciones adicionales. Una que debí de habérselas dicho desde que establecimos el balance de masa, y es que estas operaciones unitarias se realizan a presión constante, es decir, son isobáricas. ¿Y por qué les menciono eso ahorita? Porque también tiene una implicación muy fuerte en cómo vamos a realizar el balance. Otra consideración que debemos de tener en cuenta es que este fenómeno, esta operación de humidificación se realiza de forma adiabática, es decir, que no va a existir ningún flujo de calor de salida o de entrada desde el entorno, y la única transferencia de calor que va a existir se va a dar entre las dos fases que están involucradas. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a empezar con las variables que necesitamos involucrar para realizar el balance. Entonces, adicionalmente a las que ya conocemos de gastos y concentraciones, debemos de tomar en cuenta variables que van a estar involucradas directamente también en el balance de energía, que en este caso van a ser las temperaturas a la que se encuentra el gas, temperatura del bulbo seco, la entalpía de la mezcla gaseosa a la entrada y la temperatura de bulbo húmedo. Esta temperatura de bulbo húmedo, ¿cómo la debemos de interpretar? Por eso la agrupé aquí junto con la humedad. Es una forma indirecta de saber la humedad que contiene una determinada mezcla gaseosa. También nos va a servir para otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las variables que están involucradas a la entrada. De la misma forma, voy a tener un par de varias variables que van a estar involucradas en la salida, que son gastos, entalpías, temperaturas y concentraciones. Y por parte de la fase líquida también voy a tener flujos y temperaturas, además de las entalpías. Entonces, esto que vemos aquí es la entalpía de la fase líquida. No confundir con un coeficiente convectivo de transferencia de calor. Esto es entalpía de la fase líquida. Entonces tenemos la entalpía a la entrada, flujos y temperaturas, y tenemos las mismas variables a la salida. Entonces, con estas variables nosotros ya podemos empezar a establecer el balance. Ya saben, igualando entradas es igual a salidas, dado que todo está realizándose en estado estacionario. Entonces, vamos a empezar. Nosotros entonces establecemos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y ponemos entradas. Tenemos dos entradas de este lado y de este lado. Tenemos dos salidas, y eso es lo que estamos considerando aquí. Ahora aquí lo invertí. Estas son las entradas, estas son las salidas, pero básicamente es lo mismo. Procedemos de la misma forma que en el balance de masa. Agrupamos variables de la misma fase de tal forma que la diferencia sea positiva. Ahora aquí la pregunta interesante: ¿cómo identifico cuál es la zona de mayor energía o la de menor energía? Y por eso me gusta a mí identificar esto con enfriamiento, porque es más sencillo de colocar esas zonas de mayor energía o de menor energía. En el caso del enfriamiento, lo que yo quiero hacer es enfriar una corriente de agua. Por lo tanto, la temperatura del agua es mayor en la zona de la entrada, que es el domo, que en la zona de la base. Entonces, la temperatura TL2 es mayor que TL1, como lo estamos poniendo. Bueno, aquí todavía no se ve, pero eso ¿cómo se traduce en entalpías? Aquí el agua
si ustedes analizan estrictamente la corriente líquida, no está cambiando de fase. Entra líquida, perdón, y sale líquida. Entonces, cualquier cambio en la entalpía de esta corriente se debe simplemente al cambio de temperatura desde TL2 a TL1. ¿Eso qué significa? Que es un cambio de entalpía debido a una transferencia de calor sensible, una transferencia de calor donde no hay un cambio de fase. Y entonces, ¿se acuerdan de cómo se calculan las entalpías cuando no hay cambio de fase? CP delta T o CP diferencial de T, ¿no? Y ahí es donde están involucradas estas dos temperaturas. ¿Qué pasa en el caso de la corriente gaseosa? Este es un poco más complejo el asunto porque tenemos básicamente dos cuestiones. Tenemos cambios de temperatura y tenemos incorporación de un vapor que se está produciendo en la fase gaseosa. Entonces, esta entalpía, ¿qué tiene involucrado? Tanto calor sensible como calor latente. Y eso es lo que vamos a ver entonces, cómo calcular esa entalpía. Se puede escribir de manera muy sencilla. Lo voy a poner por aquí porque creo que eso no lo hemos visto. La entalpía de la fase gaseosa, aquí va a ser igual. No le voy a poner ningún número para no identificar dónde está. Calor sensible, Cp húmedo, por una diferencia de temperaturas. Y esto también va a tener una contribución de calor latente de agua. ¿Y qué tanto va a contribuir ese calor latente? Va a depender de la cantidad de vapor de agua que se va a estar, que va a contener esa corriente gaseosa. ¿Se acuerdan de sus clases de balance? Que esta ecuación, para que yo pueda asignarle un valor que no sea con una delta, que tenga un valor puntual, tengo que establecer una temperatura de referencia. Esta temperatura de referencia va a ser 0 grados centígrados en este caso. Entonces, eso me va a simplificar de una manera muy grande esta parte. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tener que esa entalpía de la fase gaseosa va a ser Cp húmedo por Tg simplemente, más 597.33. ¿Por qué? Porque ese es el calor latente a esta temperatura por la cantidad de vapor de agua existente. Y entonces este Cp húmedo se calcula con esta fórmula, 0.24, que eso corresponde al Cp del aire, más 0.45, que eso corresponde al Cp de el vapor de agua, no al agua líquida, al vapor de agua, por la cantidad de agua que está presente, esto multiplicado por Tg. Entonces ya la ecuación completa queda más 597.33 por Y másica. Entonces, esto que está entre paréntesis es el Cp del aire húmedo, que si ustedes recuerdan, es el Cp de una mezcla, que básicamente es la contribución de cada uno de esos Cps por su concentración, con una pequeña diferencia, que aquí nosotros lo estamos manejando en relaciones. Entonces, por eso es que aquí el Cp del aire tiene un 1 involucrado, ¿se acuerdan de eso? Entonces, utilizar esta ecuación de esa forma nos lleva a ciertas restricciones en cuanto a las unidades que nosotros podemos o debemos ocupar. Tg debe de estar en grados Celsius siempre, porque la temperatura de referencia que utilizamos fue 0 grados Celsius. La entalpía, dado los valores de Cp que nosotros estamos colocando ahí, nos va a quedar en unidades de kilocalorías por kilogramo de aire seco. Y bueno, la humedad absoluta, nosotros ya sabemos que tiene unidades de kilogramos de agua por kilogramos de aire seco.
Una vez establecido este pequeño detalle, podemos proseguir entonces con el balance de energía. Retomándolo entonces, nosotros podemos simplificar, bueno, más que simplificar, expresar de esta forma la ecuación involucrada. Vamos a irla analizando por partes. ¿Qué pasó aquí en la fase líquida? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos establecido que era un cambio de calor sensible? La diferencia de entalpías al final iba a ser un cambio de calor sensible, que era un Cp delta T. Ya lo tenemos aquí involucrado, un Cp delta T. Vamos a considerar un CP, debemos de considerar estrictamente hablando un CP promedio. Acuérdense que el CP es una función de la temperatura. Entonces, para poder hacer uso de esta parte, de esta ecuación, necesitamos considerar un CP promedio, que bueno, nosotros lo vamos a simplificar simple y sencillamente a una kilocaloría por kilogramo grados Celsius. Tenemos que involucrar obviamente a los flujos involucrados. ¿Y qué estamos haciendo aquí? El flujo en 2 no es el mismo flujo que en uno. Entonces, para que yo pueda simplificar esta parte sin necesidad de involucrar a los dos flujos, voy a considerar un flujo promedio, que puede ser promedio aritmético del flujo en uno y el flujo en 2 sin ningún problema. Entonces, este término me está representando la cantidad de energía que está perdiendo el agua al enfriarse, al atravesar la torre. Entonces, eso ya me representa el calor transferido dentro de la torre. Ese calor que pierde la fase líquida tiene que ser el mismo calor que va a adquirir la fase gaseosa, la misma energía. Entonces, eso queda establecido, como lo habíamos dicho, que la entalpía en 2 tiene que ser mayor que la entalpía en uno, ¿no? La energía de esta corriente tiene que aumentar para recibir la energía que está cediendo esta fase líquida. Y entonces, como eso habíamos establecido que era un proceso a presión constante, el calor transferido es simplemente la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, y dado que estas son entalpías específicas que están en función de la masa de aire seco, yo tengo que multiplicarlo por Gs. ¿Y qué podemos observar de esta ecuación? Ya está tomando forma, ¿no? Si nosotros vemos estos términos, estos dos términos, ¿les parece que ya tiene la forma de una ecuación de una línea recta? Si nosotros tomamos o consideramos que las temperaturas son X y estas entalpías de la fase gas son Y, son las Y, yo diría que sí, ya tenemos la ecuación de una línea recta. Y eso lo podemos ver simplemente despejando estos dos términos que tenemos aquí involucrados para que me quede esta ecuación. Que esta ecuación, si lo ven claramente de este lado, es la forma en que yo calculo una pendiente de una línea recta. Delta Y entre delta X, como lo habíamos establecido. Entonces, esta ecuación ya es la ecuación de la pendiente de una línea recta. ¿Y qué creen? Esto ya es también la pendiente de la línea de operación. Entonces yo la voy a identificar como MLO porque aquí vamos a tener varias pendientes involucradas. Entonces hay que identificarlas muy bien. Y bueno, yo lo puedo expresar en función de temperaturas y entalpías o en función de gastos que tenemos aquí. Y obviamente multiplicado por el CP para que esto tenga unidades homogéneas. Acuérdense que estas pendientes no son adimensionales, tienen ciertas unidades que en este caso se puede ver claramente que son unidades de CP, es decir, kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. Y como les decía, entonces, esta ecuación es la ecuación de balance de energía y a partir de esta podemos nosotros sacar la ecuación de la línea de operación, que bueno, se los dejo ahí a ustedes para que intenten sacarlo. No representa mayor cosa, ya vimos cómo hacerlo en en el otro caso de absorción y agotamiento. Aquí lo que me interesa saber o continuar
es la parte del equilibrio. ¿Se acuerdan que todos esos conceptos ya los vimos de una u otra forma en absorción y agotamiento? ¿Eso qué implica? Aquí, tomando otra vez como referencia la operación de enfriamiento, que es equivalente a humidificación, eso no hay mayor problema. eh, ¿Qué variables puedo cambiar sin afectar la operación de enfriamiento? ¿Se acuerdan aquí en dónde hablamos de eso? En aquel entonces hablábamos de un agente separante, ¿no? Eso, ¿por qué se los pregunto? Porque aquí ya tenemos que empezar a identificar con qué otra operación que ya conocemos se parece. Podemos hacer la analogía, porque eso nos va a ayudar mucho en los cálculos. En humidificación yo quiero transferir agua de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿A qué se parece eso? Se parece al agotamiento, ¿no? Yo voy en el sentido de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, esta analogía me va a ayudar mucho para saber qué voy a hacer más adelante. En este caso, yo tengo que analizar cuál va a ser el efecto de la variación de GS. ¿Se acuerdan que es lo que veíamos en agotamiento? También va a tener un efecto, ¿no? ¿Qué tanto puedo disminuir el gasto de GS? Y como lo vimos anteriormente, eso va a estar determinado por el equilibrio. Antes de continuar con esa parte del equilibrio, me gustaría nada más introducir muy rápidamente dos conceptos que son muy usados en enfriamiento de agua, única y exclusivamente en enfriamiento de agua, para que no se vayan a perder con eso, y son los conceptos de acercamiento e intervalo. Lo más sencillo de identificar es esta parte de intervalo, que simplemente es qué tanto quiero enfriar la corriente líquida que estoy alimentando a mi torre. Y otro que me va a ayudar a establecer qué tan alejado estoy de la curva de equilibrio es el concepto o parámetro de acercamiento, que es la diferencia entre la temperatura con la que sale el agua y la temperatura de bulbo húmedo con la que estoy alimentando el gas a la entrada. Esto lo vamos a ver ahorita en unos momentos cuando veamos la curva de equilibrio, pero esto es muy importante y me da una idea de qué tan cerca o lejos estoy del equilibrio, y también me da una idea de qué tan eficiente va a ser mi enfriamiento, porque esto es fundamental. Si yo tengo una temperatura de bulbo húmedo eh, igual a la temperatura de salida, pues va a ser ahí algo muy raro con la torre, no va a estar trabajando de manera eficiente. También otra forma de verlo es y eso refiere a la temperatura de bulbo húmedo. Esta temperatura de bulbo húmedo me establece cuál va a ser la temperatura límite que voy a poder alcanzar a la salida de la torre. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo enfriar el agua más allá de la temperatura de bulbo húmedo. Una vez comentado todo esto, entonces pasemos a la parte de la curva de equilibrio para poder establecer la ecuación completa de balance de energía equilibrio, que va a ser muy similar a las que ya hemos visto en absorción y agotamiento, con la salvedad de que aquí es un balance de energía. Continuando entonces, vamos a ver cómo está involucrado el equilibrio en esta operación. Como les decía entonces, en este caso vamos a trabajar con datos de temperatura contra entalpía de la fase gaseosa. ¿Cómo vamos a construir esta curva de equilibrio que les estoy mostrando aquí? Bueno, eso lo vamos a ver en un video aparte. Lo que sí les voy a comentar es que esta curva de equilibrio siempre es curva y tiene esta forma. Y esto siempre tiene implicaciones al momento de obtener los valores máximos que vamos a ver más adelante. Empecemos entonces a trazar los puntos de operación. Si nosotros trazamos los datos de operación en temperatura y entalpías, temperatura de la fase líquida en específico,
vamos a obtener una línea recta. Entonces, para definir la línea de operación, lo único que yo necesito saber son dos puntos. El punto de la base, que en este caso va a corresponder a la zona de menor energía, por eso va a estar en la parte inferior, y el punto de mayor energía, que va a corresponder al domo. Y obviamente van a estar delimitados por su temperatura correspondiente y su entalpía. Entonces vamos a mover esto un poquito más para que nos quede por acá. Y entonces de esa forma ya tenemos bien definidos los dos puntos de operación. Y con eso entonces es suficiente para que yo pueda trazar la línea de operación entre esos dos puntos. Entonces quedaría de esta forma y entonces ahí está bien definida la línea de operación. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan lo que hacíamos en agotamientos? ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que esta operación la íbamos a equiparar con agotamiento? Por eso es que la línea de operación queda en la parte inferior. Eh, ¿Qué variables podemos ir cambiando en este tipo de operaciones? En humidificación, más específico en enfriamiento del líquido, lo que me interesa pues, es enfriar el líquido, ¿no? Por lo tanto, independientemente de la cantidad de aire que yo alimente a la torre, yo siempre debo de cumplir con este cambio de temperaturas. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Lo que va a implicar es que yo voy a empezar a variar el gasto de aire seco, de GS, y eso va a hacer que mi curva vaya cambiando de pendiente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tanto puedo disminuir ese gasto de GS? Eso va a depender del equilibrio. Y de esa forma yo puedo obtener mi línea de operación con el gasto mínimo, que es una línea tangente que va a quedar delimitada de esa forma. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Se acuerdan lo que les decía? Que la curva iba a implicar que bajo ciertas circunstancias siempre tengamos que graficar para sacar la máxima. Aquí se puede ver claramente, ¿no? Que la máxima siempre es menor que la concentración de equilibrio, que la podemos marcar por aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en una operación de humidificación o enfriamiento. La entalpía máxima siempre es menor que la de equilibrio, por lo tanto tenemos que graficar siempre para obtenerla. Eh, ¿Qué implicaciones va a tener esto en la ecuación de balance? Nuestra ecuación de balance final va a quedar de esta forma. Tomando en cuenta varias cuestiones que aquí ya me las estoy brincando un poco porque esto siempre, como les decía, tenemos que relacionarlo con los conceptos que ya habíamos visto en este caso en agotamiento. Entonces, ¿se acuerdan lo que veíamos de que la cantidad transferida tenía que ser constante siempre que hacíamos una variación de gasto? Aquí sigue aplicando lo mismo, solo que ahora lo que se transfiere es calor. A mí me interesa procesar la fase líquida, por ejemplo, en enfriamiento, a mí me interesa enfriarlo independientemente de la cantidad de aire que alimente. Por lo tanto, este delta siempre es constante y esta cantidad siempre es constante. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a variar el gasto de GS? Esta entalpía de entrada pues siempre va a ser constante porque esta va a depender de las condiciones de alimentación del aire, que normalmente son condiciones ambiente, presión y temperatura ambiente y humedad ambiente inclusive. Entonces, esto es constante, yo empiezo a variar esto y para que se mantenga la igualdad hacia este lado, ¿qué tiene que cambiar? Esta entalpía. Entonces, tomando en cuenta eso, cuando yo alcanzo el gasto mínimo, yo debo de alcanzar la entalpía máxima, que es lo que debo de buscar. Eh, Finalmente, para cerrar esta parte, me gustaría poner las pendientes que eventualmente las vamos a terminar ocupando.
En este caso va a ser la pendiente de la línea de operación, que ya lo habíamos visto anteriormente y quedaría de esta forma. Y también vamos a introducir ahora la pendiente de operación con el gasto mínimo, que quedaría expresada de la siguiente forma, ya sea utilizando entalpías y temperaturas o los gastos de operación, que en este caso está involucrado el gasto mínimo. Y adicionalmente, de la misma forma que en las operaciones anteriores hablábamos de factores de exceso, aquí también podemos hablar sin ningún problema de factores de exceso, que para el caso de humidificación o enfriamiento, como quedaría expresado, el factor de exceso sería igual a GS, ahora en este caso sería másico, entre GS mínimo. Y el porcentaje de exceso, ¿se acuerdan cómo quedaba expresado? Factor de exceso menos 1%. Con esto entonces cerramos esta parte del balance de masa y energía en una torre de deshumidificación. No voy a ahondar tanto en en esta parte porque mucha de la mecánica para resolver este tipo de problemas ya lo aprendimos en absorción y agotamiento. Entonces es muy importante que si todavía tienen alguna duda de las operaciones anteriores, lo repasen para que no tengan mayor problema en esta parte. Ahora vamos a pasar a ver el balance muy rápido de una torre de deshumidificación. Para este balance establecemos las mismas variables que habíamos visto en el balance de humidificación de esta forma. Como pueden observar, todas las variables involucradas son exactamente las mismas. Lo único que va a cambiar es cuál es la zona de mayor o menor energía. En este caso, la zona de la base es donde nosotros vamos a tener las entalpías o temperaturas mayores, por lo tanto, la base va a ser la zona de mayor energía y el domo la zona de menor energía. Entonces, una vez establecido esto, nosotros vamos a poder realizar el balance de energía. Lo vamos a ver muy rápido, de hecho ya nada más les voy a poner la ecuación final. Es muy similar a la ecuación que obtuvimos anteriormente, solo que las temperaturas y las entalpías se invierten, derivado de lo que les comentaba, que en la base está la zona de menor energía. Y esta ecuación ya nos puede representar la línea de operación de esta deshumidificación y lo podemos escribir de esta forma. Si se dan cuenta, es una ecuación muy parecida a la ecuación anterior. Solo se invierten las entalpías y las temperaturas en este punto y bueno, con los gastos no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Y como les comentaba, esta pendiente la vamos a identificar claramente como la pendiente de la línea de operación. ¿Qué va a pasar ahora con el equilibrio? Como lo hicimos en la operación pasada, nosotros podemos trazar una curva de equilibrio que, dado que es el mismo sistema, va a ser exactamente la misma curva de equilibrio. Claro, si se cumplen las condiciones de que es a la misma presión. ¿Y nosotros qué vamos a obtener? Bueno, vamos a poder trazar los puntos de la base y el domo y la línea de operación correspondiente. Tracemos entonces los puntos de operación correspondientes a la base y el domo, que es todo lo que necesitamos para trazar la línea de operación, que como ya les había comentado, es una línea totalmente recta. Entonces, es suficiente que tengamos esos dos puntos, así nos quedaría nuestra línea de operación perfectamente bien definida. Y bueno, empezamos a hacer el mismo análisis que hicimos en todas las operaciones pasadas. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a cambiar el gasto del agente separante? Que en este caso ese gasto corresponde a LA. Obviamente la pendiente de la línea de operación se va a empezar a modificar y cuando yo empiezo a disminuir ese gasto, la línea de operación
va a cambiar su pendiente de tal forma que se va a acercar a la línea de equilibrio de esta forma. ¿Y qué va a quedar aquí definido? ¿Se acuerdan cómo va a ser esto? Aquí nosotros vamos a tener bien definido el valor de TL1 máximo. Podemos hacer el análisis similar, ¿no? Si la cantidad de calor transferido es constante, yo no estoy modificando ninguna variable del gas, empiezo a modificar LA, esta delta se tiene que modificar para que se conserve la cantidad de calor transferida. La entrada del agua no cambia porque es lo que me interesa procesar, entonces lo que tiene que cambiar es TL1. Y de esta forma yo llego hasta el valor de TL1 máximo. ¿Qué estamos observando aquí? No sé si ya se dieron cuenta. Dado que el equilibrio para los sistemas aire-agua siempre mantiene esta forma, para una operación de deshumidificación siempre se va a cumplir que la TL1 máxima es igual a la TL1 de equilibrio. Entonces, con esto ya no es necesario que nosotros grafiquemos, absolutamente necesario que nosotros grafiquemos para sacar TL1 máxima. Nosotros lo podemos sacar de una curva, de una gráfica ya previamente elaborada. Incluso si no tenemos la gráfica previamente elaborada, podemos buscarlo a través de tablas que normalmente nos proporcionan. Entonces, de esta forma queda definida la línea de operación con su respectiva pendiente y la línea de operación con el gasto mínimo también con su respectiva pendiente, que como ustedes ya habíamos visto anteriormente es una delta de entalpías entre una delta de temperaturas con los valores correspondientes o los gastos involucrados correspondientes. De esta forma nosotros ya podemos completar nuestra ecuación de balance que involucre también al gasto mínimo o al equilibrio para que nos quede de esta forma. Y esta ecuación es la que nosotros ya vamos a emplear eventualmente en la resolución de este tipo de problemas. Con esto finalizamos entonces este video sobre el balance de masa y energía en las dos operaciones, humidificación y deshumidificación.